Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, bendiciéndolos en el nombre precioso de Jesús, dando gracias a Dios por un día más de vida, un día más en el que estamos viendo pues su amor de Dios tan grande para cada uno de nosotros. Y bueno, me da mucho gusto compartir otra clase más con ustedes. Estamos viendo los 7 espíritus de Dios. Hoy nos toca ver el espíritu de poder. Aleluya. Ya hemos hablado de poder en clases anteriores. Entonces ahorita pues me voy a abocar nada más a este maravilloso espíritu de poder que radica en el Todopoderoso, en el que merece la honra, la gloria y la alabanza por la eternidad. A nuestro Dios Trino, a Él se ha dado la honra y la gloria. Y bueno, quiero empezar con algunos ejemplos, hay muchísimos, pero escogí nada más unos poquitos. Y vamos a empezar con Éxodo 14, hermanos. Aquí de alguna manera vamos a ver el poder de Dios manifestado en una forma poderosísima. ¿Por qué? Porque de alguna manera el amor que Dios tenía para su pueblo Israel y tiene para su pueblo Israel, y nosotros que somos el Israel injertado, ¿verdad? Pues ese amor permanece. Y vemos que de alguna manera pues ya el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, mis hermanos, y estaba empezando a caminar rumbo a la tierra prometida. Y allí en el camino del desierto empezaba su travesía, ¿verdad? Y llegaron al Mar Rojo y pues de alguna manera pues todos se asombraron porque pues no vieron la manera de cruzar ese mar, porque no había una brecha, un lugarcito por donde caminar, sino que se encontraban frente al Mar Rojo. Y aquí vemos la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues vemos que mientras ellos están acampando allí esperando la dirección de Dios, ¿verdad? Pues Faraón ya estaba muy enojado en su reino, en su palacio, porque se dio cuenta que de alguna manera mucha gente pues se había ido, y quién le iba a trabajar todo lo que ellos hacían, los israelitas, los esclavos que él tenía, ¿verdad?, bajo su dirección. Y entonces de alguna manera pues organiza su ejército para que salga a recuperar ese pueblo que había dejado de ir. Pero de alguna manera este hombre no sabía que pues el Todopoderoso es el que los había sacado a pesar de las 10 plagas que cayeron, y Dios manifestó también ahí su poder. Pues se le olvidó, y ahí va con todo su ejército muy valiente a recuperar al pueblo. Y vemos que de alguna manera Dios en su misericordia pues abre ese Mar Rojo, hermanos, y vemos que las aguas se separan en dos, y todo lo que quedó abajo de la tierra donde pues se había abierto el mar había quedado seca, hermanos. Y aquí vemos ese poder tan inmenso de Dios, ¿verdad? Y también vemos aquí el juicio de Dios contra los que se quieren levantar, ¿verdad?, contra su pueblo. Y el versículo 1 del 14 del Éxodo dice que Faraón los siguió, y dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Mairot, delante de Baal-Zephón. A veces hay nombrecitos medio raros, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues estaban ellos acampando ahí esperando que Dios les dijera qué es lo que tenían que hacer. Y se angustia el pueblo cuando escucha esos caballos venir a todo galope, y entonces de alguna forma pues tienen miedo.
Y dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros. Y dice el 14, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces fíjense qué palabra tan poderosa. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo creo que cuando pues Moisés recibió esta orden de Dios, dijo, pero ¿para dónde van a marchar? Si está el mar enfrente, ¿cómo vamos a pasar, verdad? Pero el 16, fíjense la orden que Dios le da. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Aleluya! Entonces aquí hay otro milagro. Primero se separan las aguas y después pasan por lo seco, mis amados hermanos. Y el 18 dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Santo de Israel. Esto es, hermanos, para dar honra y gloria al Señor, porque estamos viendo que mismo Dios está diciendo que se va a glorificar. Y entonces, pues bueno, yo les voy a contar lo demás para que me alcance el tiempo para los otros ejemplos. Y vemos que Moisés extiende su vara, el mar se separa y empiezan a caminar en seco, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, cuando ellos empiezan a caminar en seco, vemos que se aparece una columna de fuego que detuvo al faraón y a todo su ejército. Y esto aconteció desde la mañana que Jehová pues miró el campamento de los egipcios. Y después pues vemos que una nube trastornó el campamento de los egipcios. Y luego dice el 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Gloria a Dios. Nuevamente entendieron que Dios estaba peleando por Israel. Y el 26 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y así lo hizo Faraón, ¿verdad? Extiende la vara, se cierra el mar, cuando ya muchos carros con los egipcios estaban atravesando el mar Rojo, hermanos. Y entonces vemos que al cerrarse las aguas, dice el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su lado derecha y a su lado izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Gloria sea al Señor. Y el 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué? Porque al cerrarse las aguas, los egipcios murieron, hermanos. ¿Sí? Y entonces todos esos carros, esos caballos quedaron en lo profundo de la mar. Y esto lo podemos ver en el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir encontraban solamente ¿qué? Mar, mar y mar y mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aleluya. Entonces he escogido este pasaje porque de alguna manera son cosas que el ser humano no podría hacer.
Este es el poder vivo manifestado de Dios en el pueblo de Israel. Hermanos, imagínense qué privilegio para todos esos hombres, mujeres, niños, ancianos que habían salido libres. Todo ese pueblo de Israel vio la victoria tan grande que Dios les había dado. Y yo les invito a que después lean el capítulo 15. Es un cántico de Moisés. Está, hermanos, bellísimo, bellísimo. Lo pueden leer con calma y se van a deleitar en él. Entonces, ese es nuestro Dios todopoderoso. Ese Dios que sigue manifestándose hasta el día de hoy en cosas y eventos extraordinarios. Él sigue obrando a través de su poder. Y bueno, ahora les voy a compartir en Josué 10 también otro pasaje que es pues muy impresionante porque es el cruce del mar rojo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que no es cierto, ya me equivoqué. No, ya terminé con el cruce del mar rojo, perdón. Ahorita vamos a ver Josué 10, que es cuando el sol se detiene. Perdón. Entonces vemos que aquí Josué pues está pues creyendo en el Todopoderoso. Y entonces él estaba en una guerra, ¿verdad? Con Gabaón. Y entonces Josué pues necesita del auxilio de Dios. Y vemos que estaban ganando y de alguna manera pues Josué no quería que se terminara el día para que pudieran terminar esa guerra y mataran pues a sus enemigos que se habían levantado. Y entonces aquí vemos otro milagro extraordinario en el versículo 11. Dice, mientras iban huyendo de los israelitas, ¿quiénes? Sus enemigos que se habían levantado a pelear contra ellos, ¿verdad? Dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una lluvia de granizo que parecían piedras, y entonces murieron muchos de los enemigos. Y entonces en el 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Entonces estamos viendo que Josué era el sucesor de Moisés, y ese poder y esa autoridad que había recibido Moisés la recibe Josué también, y estamos viendo un evento que hasta el día de hoy está registrado. Muchos de los meteorólogos y gente que estudia todas esas cosas del clima, del tiempo, de los días, los años, etcétera, pues se da cuenta que falta por allí un día. Y entonces nosotros, a la luz de la Biblia, tenemos la respuesta. ¿Es por qué? Porque el sol se detuvo, mis hermanos, y la luna se detuvo también. ¿Y por qué? Porque tenía que acabar con sus enemigos Israel. Entonces, este es un evento en el cual el poder de Dios se manifestó por la fe de un varón que creyó en ese Dios todopoderoso. Y fíjense, habla con autoridad aquí. Está dando una orden, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces aquí estamos viendo con qué autoridad está ordenando al sol y a la luna que se detengan, imagínense. Y fíjense aquí que sigue diciendo, ¿no está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse
casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y hermanos amados, aquí tenemos que glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque dice, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Y ese hombre fue Josué, un hombre esforzado, valiente, fiel al ministerio de Moisés. Y por eso Dios lo levanta en su lugar. Y vemos aquí, dice, porque Jehová peleaba por Israel. Y ese casi un día entero es el que anda faltando por allí, hermanos amados. Y qué bueno que la ciencia reconozca este evento. Y si se van a las Sagradas Escrituras, pues ya ni se van a romper la cabeza de pensar qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la respuesta poderosa. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Aquí de alguna manera pues les voy a contar también para que me alcance el tiempo, y vemos que es cuando Elías es recogido por Dios, ¿verdad? Y manda sus carros de fuego a recogerlo mientras estaba aquí en el mundo. Y vemos que Elías tenía pues un ayudante que era Eliseo. Y Eliseo de alguna manera pues recibe la noticia de que su señor Elías pues ya Dios lo iba a recoger. Y entonces pues no se le despega para nada a Elías, ¿verdad? Y Elías le decía, mira, quédate aquí porque voy a ir a Jericó. No, pues quédate aquí porque voy a ir al Jordán. Quédate aquí porque voy a hacer la voluntad de Dios en los lugares a donde me lleva. Y entonces él decía, no, líbreme Dios de que yo te deje, yo no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que pues Dios ya lo había mandado llamar. Y fíjense en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí estamos viendo cuando ya Elías es arrebatado por el Señor, hermanos. Dios manda de alguna manera esos carros y esos caballos a recogerlo. Esto lo vemos en el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí pues es imagen, ¿verdad?, de lo que pues va a ser el rapto, el arrebatamiento, hermanos. Así como este varón fue arrebatado, ¿verdad?, y fue llevado a la presencia del Altísimo, pues así un día en ese arrebatamiento nosotros también vamos a volar hasta la presencia del Todopoderoso. Entonces, bueno, pues vemos aquí que como estaba pidiendo, ¿verdad?, Eliseo una doble porción del espíritu de Elías, pues cuando se cae el manto que Elías tenía, cuando él sube en esos caballos de fuego, vemos que lo recoge. Y entonces empieza a obrar su primer milagro y vemos que pues golpea las aguas, ¿verdad?, que estaban a su paso, ¿verdad?, y se apartaron a un lado y a otro, y Elías pasó. Lo mismo que Elías había hecho, Eliseo empieza a hacer, y fíjense cómo la gente reconoce que algo había pasado en ese Eliseo. Y el versículo 15 dice, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces vemos aquí que de alguna forma, pues el milagro tan grande que vemos en primer lugar de que Elías fue arrebatado en esos carros de fuego, en esos caballos de fuego, y jamás se volvió a ver. Y muchos dijeron, no, pues a lo mejor, mira, Dios lo enterró en alguno de los cerros, vamos a buscar y recuperemos su cuerpo. Pero
De alguna manera Eliseo sabía que esto no iba a suceder porque él sabía que Dios lo había recogido. Y aún así persistieron en ir, y dice la palabra más adelante, ¿verdad? Que pues lo buscaron 3 días y no lo encontraron. Y entonces pues vuelven a Eliseo, ¿verdad? Y les dice, pues si yo les dije que no fueran, no iban a encontrar nada. ¿Por qué? Porque Dios se llevó a Elías. Entonces vemos que a partir de este momento el ministerio de poder se desarrolla en la vida de Eliseo y empieza a realizar muchos milagros, un poquito más que los que hizo Elías, hermanos. Entonces vemos que este varón era un ser humano como tú y como yo, mas sin embargo Dios vio su fidelidad y su servicio que tuvo para Moisés, y Dios lo premia, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? Ese poder, esa autoridad que tuvo Elías, y empieza a hacer muchos milagros. Bueno, pues vamos a ver rapidito otro ejemplo, y vemos ahora en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos gozarnos con el milagro de milagros. Y es cuando de alguna manera María recibe el anuncio de que iba a ser madre. Las Sagradas Escrituras no dan la edad de María, pero de acuerdo a la tradición judía, pues ya una niña que pues había ya tenido su primera menstruación, pues ya estaba en calidad, por decir así, si me permiten la palabra, de ser entregada en matrimonio. Y se cree que pues de alguna forma María era una niña, una adolescente tal vez, cuando pues recibe la noticia de que iba a quedar embarazada, hermanos. Y esto lo hemos leído mucho, y especialmente cuando viene el tiempo de Navidad. Vemos que nos hablan y nos comentan y nos dicen, ¿verdad? Todo lo relacionado al nacimiento de Jesús, pero pocos nos detenemos a glorificar el nombre del Señor por este milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque ese nacimiento fue sobrenatural. Aquí vemos que no intervino José, ¿verdad?, para embarazar a María, sino el Espíritu de Dios cayó sobre María, sobre ese vientre, y entonces pues fue llena del Espíritu Santo y quedó embarazada. Ahora, ¿por qué tenía María que recibir ese embarazo de parte de nuestro Señor Espíritu Santo? Porque tenía que ser algo perfecto, limpio, y solamente a través de este milagro podía realizarse. ¿Por qué? Porque el que se engendraba allí era el mismo Dios, para después, ¿verdad?, pues dar su vida en rescate por todos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, ¿verdad?, el versículo 18, y vemos que inclusive le da el nombre que ese niño debería de tener. Y allí Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos otro milagro tremendo. Solamente Dios perdona el pecado del mundo, hermanos. Y aquí en el versículo 23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es un milagro sobrenatural. Y entonces tenía que nacer por gracia de nuestro Señor Espíritu Santo, porque tenía que ser perfecto, tenía que ser limpio, tenía que ser un ser engendrado por el Altísimo, por la gloria que el Altísimo tiene, ¿verdad? Y no por
la humanidad que tiene defectos, errores y que pues trae el pecado original, ¿verdad? Desde nuestros padres de Adán y Eva, que es pues la rebelión y la desobediencia, hermanos. Por eso Jesús tuvo que ser engendrado por nuestro Señor Espíritu Santo. Otro milagro extraordinario que vemos después en Mateo 28, del 1 al 8, vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo de alguna forma Dios glorifica al Hijo levantándolo de la muerte. Y entonces vemos aquí que al tercer día se manifiesta nuestro Señor Jesucristo y declara que está vivo, ¿verdad? Y esto sucede en Mateo 28, 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y qué nos dice la palabra después? Que Jesús, después de resucitar, apareció 40 días seguidos, hermanos, a mucha gente y principalmente a sus discípulos. Y esos milagros solamente los sabe hacer el Todopoderoso, el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Aleluya. Entonces vemos aquí que estos dos milagros extraordinarios que están registrados en la palabra, pues es para darle la honra y la gloria al Señor. Pero vemos también que pues cuando Jesús tiene que regresar al Padre, había trabajado con sus discípulos. Y estos discípulos ya habían salido de dos en dos a compartir la palabra. Y vemos que pues un día regresan muy contentos con Jesús y le dicen, Jesús, fíjate que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que ellos empezaron a hacer lo que Jesús hacía, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos. Y Jesús les dice, miren, no se asombren de lo que están haciendo. No pongan mucha atención en esto. No dejen que se desvíe su mente del objetivo principal. Aquí deben de tener presente que es mejor que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y así es, porque si no está escrito, hermanos, nadie va a entrar. Bueno, vamos a ir a ver hechos, cómo ese poder y autoridad de Jesucristo sigue fluyendo en la vida de sus siervos, de esos discípulos que había preparado y de los que sigue preparando hasta el día de hoy. Y vemos, ¿verdad?, que Juan y Pedro pues subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Estoy en Hechos capítulo 3 y vemos que la hora novena son las 3 de la tarde. Y pues habían traído un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad?, que se ponía pues allí a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y entonces este hombre diario lo llevaban para pedir limosna. Y cuando ve a Pedro y a Juan, pues él pensó, ay, pues ellos me van a dar unas monedas. Pero pues ni Pedro ni Juan llevaban dinero, pero llevaban lo mejor. Y vemos aquí en el versículo 6 de Hechos 3, que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria sea al Señor. Aquí estamos viendo entonces fluir ese poder, esa autoridad que venía de parte de Dios para que su nombre empezara a ser glorificado y empezara a formarse esa iglesia que posteriormente vemos reflejada en el libro de los Hechos. Y entonces vemos que Dios en su misericordia pues sigue usando a todo aquel que en Él cree. Lo único que necesitamos es creer para que Dios se manifieste
a través de nuestras vidas. Ese es el espíritu de poder que hay en los hijos de obediencia, dice la palabra del Señor. Entonces, si tú crees, dice la palabra que Jesús dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Entonces, tú y yo tenemos que creerlo y por fe pedir que Dios se manifieste y que podamos ser vasos útiles en su nombre y que podamos glorificar, exaltar a ese Dios trino que todo lo merece. Entonces vemos obrando primero el poder de Dios tremendamente en toda la palabra, pero después vemos obrando el poder de Dios en la vida de sus hijos. Y bueno, para no salirme de Pedro, ¿verdad? Vamos a comentar tantito de Pedro. Dice la palabra que pues muchos enfermos eran sanados. Y entonces mucha gente sacaba a sus enfermos a las calles por donde sabía que Pedro iba a pasar. Y fíjense qué poder fluía en la vida de Pedro, que con su sombra, simplemente al caer sobre los enfermos, estos eran sanados. Gloria, gloria, gloria sea al Señor. No hay que perder la fe, hermanos. No te desanimes si tú has orado por un enfermo y no se ha sanado. No te desanimes si has pedido un milagro y no lo has visto. Yo en el nombre de Jesús pido al Eterno, al Todopoderoso, que podamos levantarnos como esa iglesia de Hechos, poderosa en palabra, en milagros, y la gente crecía cada día y se entregaba al Señor. Que eso podamos hacer, hermanos. Esforcémonos para que podamos ser instrumentos en las manos poderosas de nuestro Señor y poderle dar la gloria, la honra y la alabanza, porque somos siervos. Hermanos, la palabra siervo es uno que sirve, un esclavo, uno que da su servicio sin esperar la paga. Entonces, cuando yo oigo, pues es un grande siervo de Dios, es un gran siervo el que va a venir. No se pierdan el culto de mañana, porque ese siervo, ese gran siervo, y tú oyes y ay, tú dices, ay, caray, pero pues si supieran que siervo es criado. Entonces está diciendo ese criado del Señor va a venir, ¿no? Pero a veces tomamos las palabras en otro sentido, mis hermanos. Pero qué hermoso es que podamos ser criados. Yo le doy la honra y la gloria al Señor porque soy una criada de mi Padre, tal vez de las más pequeñas, pero con un corazón deseoso de poder servirle. Y hermanos, vamos a tener ese ánimo, vamos a pedirle que Dios nos use, estar en esa santidad que Él tiene para que nos respalde en lo que pidamos. Y esforcémonos para que el nombre del Todopoderoso sea glorificado en todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Pues este es el espíritu de poder. Yo creo que todos queremos ese poder y esa autoridad que hubo en esos discípulos. Gente común y corriente, como tú y como yo, con defectos, con errores, pero con un corazón lleno de la gloria de Dios, con un corazón lleno de amor, de obediencia y de santidad para el Todopoderoso. Pues bueno, bendiciones abundantes, Dios les guarde y que pues Dios nos use en su grande misericordia. Bendiciones, un hermoso día, si Dios nos presta la vida, pues ya para la siguiente clase, pues estamos concluyendo con este tema tan apasionante que es los 7 espíritus de Dios. El último que vamos a ver es el temor de Dios. ¡Oh, qué tema tan extraordinario! Entonces, pues les invito que puedan seguir la clase próxima con la que concluimos los 7 espíritus de Dios. Dios quede con ustedes, que la paz de Dios sea con ustedes y muchas gracias por escuchar esta enseñanza.
Gracias, Dios les guarde. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.